que ya ustedes conocen. Un solo evangelio, ¿cómo es? Un camino, un Un evangelio. camino, un evangelio. Chocolate. Yo les quiero hacer una pregunta. ¿Ustedes consideran que yo soy perfecto o imperfecto? Vamos a empezar por ahí. Bueno, no, Sin lugar a dudas. Mucha gente me ha preguntado, y por eso yo les hago esta pregunta a su vez. No, hombre, ¿qué vas a estar tú predicando la palabra de Dios si tú eres un imperfecto como cualquiera de nosotros? Bueno, hay una diferencia. Ciertamente yo soy tan imperfecto como los que estamos aquí. Todos somos imperfectos. Por esa razón es que nuestro Señor Jesucristo vino al mundo. Existía una ley en el antiguo Israel o en el Antiguo Testamento que hablaba del ojo por ojo, del diente por diente, la ley del talión. Qué bueno que la conoces. En ese mismo orden de ideas, tenía que venir un hombre perfecto a rescatar lo que dejó perder otro hombre perfecto. Ese otro hombre perfecto fue Adán. No podía ninguno de nosotros porque todos descendíamos de Adán y teníamos la marca del pecado que nos traslucía. Yo no podría, José Antonio Ortiz, ¿y tu nombre cuál es? José, tú no podrías tampoco haber hecho ese equilibrio de balanza, porque tú eras imperfecto como Adán, porque todos descendíamos de él. Yo tampoco. Entonces tenía que venir nuestro Señor Jesucristo, que si era varón perfecto, a equilibrar la balanza y a devolvernos esa perfección. Pero ¿cómo vamos a entender esa perfección que nos fue devuelta? No la tenemos ahorita, pero la vamos a tener a futuro. Pero Él logró equilibrar esa balanza. Solo equilibrando esa balanza, nosotros podíamos tener nuevamente comunión con el Señor. Él vino a rescatar lo que se había perdido, dice la palabra de Dios. Entonces, por esa razón, ahora nosotros podemos tener una comunión abierta con Dios. Y si ahora volvemos a pecar, inmediatamente nos va a arder la conciencia para nosotros corregirnos con la ayuda de Dios primeramente. La diferencia entre el pecador que ya conoce su mal derrotero con el pecador que no lo conoce es que el pecador que no lo conoce va a seguir pecando deliberadamente y su conciencia no le va a molestar. Es como el músculo. Igualito, cuando ese músculo le va dando, te va haciendo fuerte y llega un momento, ¿verdad? Exacto, si lo dejas de entrenar se va a dañar. Bueno, igualito es la palabra de Dios para nosotros. La palabra de Dios es ese ejercicio que viene de lo alto que nos llena de sabiduría. No, pero siempre lo mismo, tengo años leyendo la Biblia, ¿sí? Pero ¿cuántos textos y cuántos versículos de la Biblia recordamos? Te aseguro que son muy pocos los que se nos vienen a la cabeza. Entonces fíjate tú, yo te quiero leer, José, lo que dice en Proverbios. Casa de Oración Maracay. Esa queda en la calle Vargas. ¿Sabes? Cuando uno entra por la residencia de Los Mandos, pasas una primera calle que es de servicio, pasas una segunda calle que es la del Hotel Tavinberg, y vas a llegar a una tercera calle que es donde se paran las camioneticas de Mariara, que está un edificio en toda la esquina. Bueno, ahí vas a doblar donde están las camionetas de Mariara, y a menos de media cuadra del lado derecho hay un portón azul con blanco. Ahí nos reunimos los domingos a las 9:30 de la mañana y los días martes a las 5 de la tarde. A ver. Están invitados. Bueno, entonces, les quería leer el libro de Proverbios. ¿Por qué? Si nos hacemos llamar cristianos, ¿por qué nosotros le debemos devoción? Primeramente a Dios y a su palabra. Mira lo que dice Proverbios 5. Hijo mío, está atento a mi sabiduría. ¿Dónde está la sabiduría de Dios? En la Sagrada Escritura. Y es un privilegio tenerla, porque tú sabes que en la época
de los apóstoles, ellos lo que tenían eran el Antiguo Testamento. Ahora nosotros tenemos el privilegio de tener el Antiguo y el Nuevo. Entonces dice, hijo mío, está atento a mi sabiduría y a mi inteligencia, inclina tu oído, para que guardes consejo y tus labios conserven la ciencia. La ciencia es el conocimiento. ¿Ok? No toda persona tiene el don de ciencia. No sé si te ha pasado que a veces conversas con alguien y sabes mucho de muchas cosas, ¿no? Una persona que tiene el don de ciencia, ¿no? De conocer muchas cosas, de conocer de física, de matemática, de química, de la palabra de Dios y de muchas otras cosas. No es que es un sabio completo, ¿no? Pero simplemente Dios le ha dado el don, capacidad de entender muchas cosas. Entonces, José, conclusión. En el último libro de las Escrituras, que es el Apocalipsis, hay una afirmación importante. En el capítulo 22, que es el último, dice, la gente piensa, por lo general, el común denominador de la gente, que cuando uno muere, automáticamente va al cielo. Si fuera así, todo el mundo va para el cielo. Todo el mundo es feliz. Pero resulta que la Biblia no habla de eso. La Biblia habla de un cielo y habla de un infierno, ¿verdad? Y entonces, teniendo eso claro como marco o contexto de lo que las Escrituras lo dice, mira, el versículo 15 del último capítulo de la Biblia, que es el 22 de Apocalipsis, dice, mas los perros estarán fuera. ¿Ves? Es una frase tan ruda, tan cruda. Y dice, y los hechiceros. Aquí hechiceros tienen que ver con aquellos que empiezan a hablar de que mira lo que va a ocurrir dentro de 3 días y no ocurre, los falsos profetas. Hechicero tiene que ver con lo que hacen adivinación. Hechicero tiene que ver con lo que practican las cartas, con los caracoles. Ahí entra santería, idolatría, ahí entra toda esa variedad, los que leen horóscopo y creen que Dios nos predestinó con los ángeles. Resulta que eso es totalmente falso. ¿Ok? Los católicos. Bueno, mira. Porque hay una controversia contra la Iglesia Católica y... Sí. Bueno, fíjate tú. Tú me estás haciendo una pregunta puntual con respecto a la Iglesia Católica. Con respecto a este punto de la idolatría, ¿verdad? Bueno, fíjate tú. Hay un texto que lo tiene la Biblia que habla muy bien de que lo justifica muy mucho. No me recuerdo ahorita. Salmo 115 lo habla, Jeremías 10 lo habla. Salmo 115, hay muchos textos que hablan de la idolatría. Yo te estaba citando el último libro de la Biblia porque para muchos pareciera que lo de la idolatría era nada más algo del Antiguo Testamento, algo que hacían las naciones paganas, que no eran igual al pueblo de Israel, que era el pueblo de Dios, y entonces como ellos lo hacían, eso se quedó en el pasado. Resulta que la Biblia nos dice, guárdense de los ídolos, mis hijos, hijitos, guárdense de los ídolos. Y aquí en el versículo 15 del Apocalipsis 22 nos vuelve a hablar de la idolatría. ¿Qué te puedo yo decir de la Iglesia Católica? No quiero hablar mal de nadie en particular, pero sí te puedo empezar por algo muy importante. Jesucristo no vino a hablarnos de religión. Jesucristo vino a trazar de manera perfecta y concluyente lo que es la palabra de Dios. Jesucristo, mira, ninguna religión salva, ninguna religión. La gente cree que por estar en un grupo religioso ya soy salvo. No, los testigos de Jehová dicen que por estar en el grupo de los testigos de Jehová todos son salvos, y eso no es verdad, porque la salvación es de carácter individual, la salvación no es colectiva. Yo no voy a salvar a mis hijos, ni mis hijos me van a salvar a mí, yo no voy a salvar a mi madre, ni mi madre me va a salvar a mí. El que crea eso no ha entendido lo que es la buena, la acepta y la perfecta palabra de Dios, la voluntad de Dios en todo su esplendor. ¿Qué sí te puedo decir? Si Jesucristo y nuestro Señor nos dice en su palabra claramente que la idolatría y quien la practique no va a entrar al reino de los cielos, yo tengo que hacerle caso, no es a una religión, yo tengo que hacerle caso a la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es clara: idolatría, nada,
Y Dios, dice la palabra de Dios, soy un Dios celoso, no acepto rivalidad de ningún Dios sobre mí, ni al lado mío. ¿Qué debemos entender entonces nosotros de eso? Que Dios es un Dios, no es un Dios celoso de que se pone encendido de celo, no, es un Dios celoso de buenas obras, celoso de obediencia, cuida a sus ovejas. Entonces la respuesta es clara: si la Iglesia Católica o cualquier otra iglesia en Venezuela y en el planeta Tierra practican la idolatría, no está cumpliendo la voluntad de Dios. Y si no está cumpliendo la voluntad de Dios, ¿qué debemos hacer nosotros? Hijo mío, salte de ella, salte de esa iglesia. Y te lo voy a poner un poquito más específico. He hablado con muchos católicos bien intencionados, católicos fervorosos, y ellos nos dicen a nosotros, y se les respeta su posición, mas no la compartimos. Ellos dicen: nosotros no estamos adorando ídolos, nosotros lo que estamos es venerando. Pero cuando tú te vas a diferenciar lo que es idolatría, adorar, de lo que es venerar, no hay diferencia. Es exactamente lo mismo adorar que venerar. Es exactamente lo mismo. Entonces, si ellos responden que ellos lo que hacen es venerar, obviamente que no están claros en lo que están diciendo. Porque entre adoración y veneración no hay ninguna diferencia. ¿Ok? Entonces eso hay que dejarlo claro. Conclusión, José. Te puedes preguntar, ¿por qué nosotros estamos haciendo esta labor evangelística, llevando el Evangelio de Cristo? Muchos pudieran pensar que el Evangelio de Dios solamente es para gente perfecta, para gente que no tiene pecado. Nosotros somos tan pecadores como cualquier otro. La diferencia está, como te lo explicaba ahorita, es que si yo tengo conciencia del pecado que estoy cometiendo, o alguien me lo hace ver, porque de repente yo no me estoy dando cuenta en algún momento determinado, mi conciencia me va a arder y yo tengo la capacidad de rectificar más rápido que una persona que no tiene el conocimiento de Dios. Pues, de repente una persona que cae y peca, no le importa, sigue pecando y sigue pecando. Yo puedo pecar. La diferencia debe estar en que mi conciencia me va a arder. Y por eso es que es tan importante leer la Biblia. No leerla por leerla es escudriñarla, buscar qué nos dicen los textos griegos, qué nos dicen los textos en hebreo, qué me dicen los textos en latín, vertir esas palabras en su gran cantidad de significado y contextualizar, porque ese es otro problema grave que ocurre hoy en día, que descontextualizamos la Biblia. A veces creemos que la Biblia nos está diciendo algo y resulta que no nos está diciendo eso. ¿Ok? Entonces, conclusión. Lo primero, aceptar al Señor como nuestro Salvador. Si lo aceptamos como nuestro Salvador, significa que estamos dando por cierto que esta es su palabra. Viene el segundo paso después que lo acepto, que es crecer en la palabra de Dios. Después que yo crezco en la palabra de Dios, que ese va a ser un mandato largo, porque siempre hay mucho que entender y que escudriñar de la Sagrada Escritura. Este es el segundo paso, eso es permanente. Una vez que ya yo tengo eso, ya yo voy al tercer paso, que es el Evangelio, llevar el Evangelio. Hay una diferencia entre dos palabras y ojalá te las puedas guardar en el corazón, en tu mente. Una es la justificación y la otra es la reconciliación. La justificación es por fe. ¿Ok? Es cuando yo ejerzo, estoy justificado por medio de Cristo, por fe. Y la reconciliación con Dios es por obediencia. Es cuando yo me someto a la obediencia de Dios. Justificación y reconciliación. La justificación es por fe y la reconciliación es por obediencia. Las obras no nos salvan, pero cuando ya yo estoy en la obediencia de Dios, en su reconciliación, yo tengo que hacer obras no para ganarme el cielo o la tierra futura. ¿Sabes que la Biblia habla de nuevos cielos y nueva tierra? Las obras las hago por obediencia. Entre esas obras que tengo que hacer está evangelizar y hablar con las personas. Amén. Entonces, José, la invitación
Tú puedes asistir a cualquier iglesia cristiana que tú desees, siempre y cuando sea sana doctrina. Cualquier iglesia te puede servir, ¿verdad? Pero si quieres ir a donde nosotros nos congregamos, estás totalmente invitado. Te repito, los domingos a las 9:30, la dirección que ya te comentaba, y los martes a partir de las 5 de la tarde. Ahí te va a recibir cualquiera de nosotros, cualquiera de los hermanos que esté presente, y siempre te quiero concluir con esta reflexión. El predicar el Evangelio no nos hace perfectos, pero dice la palabra de Dios que a Dios le plació que gente imperfecta llevara este mensaje, y este mensaje ya quisieran los ángeles hacerlo y les está prohibido a los ángeles. O sea que a Dios le place que seamos nosotros, gente imperfecta, el que lleva este mensaje. Entonces con eso te concluyo. Dios te bendiga. No somos extraterrestres, somos gente tan igual como tú. Así de sencillo, igual que el amigo William. Bueno, hermano, estamos a la orden si quieres comprender la Biblia de manera... ¿Tú la tienes? Ok, bueno, mira, no es obligado, pero si quieres, nosotros podemos ir a tu casa, en la misma iglesia, en algún sitio donde tú te sientas más cómodo, y podemos ir a darte un estudio sistemático, ayudarte a comprender la palabra de Dios, porque nuestro ayudante principal es el Espíritu Santo. Yo tengo amistades también que Está en... Y gracias por tu tiempo. No, Dios te bendiga. Amén, amén, amén. Amén, bueno, y que Dios nos lleve con bien. En este momento tan difícil, que en verdad se necesita. Es así. ¿Cómo no? No, 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 ay, no, no. No.